5 de junio de 2018. Tenga la amabilidad, señor secretario, de leer el orden del día. Convocatoria. Orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura de excusas. Tercero, consideración y aprobación del acta número 008 correspondiente a la sesión del 21 de mayo del 2018. Cuarto, informe de la Presidencia, comunicaciones, consultas. Quinto, informe de la Comisión de Candidaturas. Sexto, ponencia a cargo del académico Luis Javier Moreno Ortiz, la integración de la unidad normativa. Séptimo, proposiciones y proyectos de los señores académicos. Y octavo, referido. Está leído el orden del día y se informa que hay foro para derivar y tomar decisiones, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Discusión del orden del día. Si no hay discusión, lo aprobamos. Continuamos con el orden. Ponencia a cargo del académico doctor Luis Javier Moreno Ortiz, la integración de la unidad normativa. Buenas noches, señor presidente, miembros de la comisión de la mesa, miembros de la mesa, señores académicos. Comienzo por manifestar mi gratitud, señor presidente, por su generosa invitación a presentar un tema que realmente es muy polémico en el mundo de la justicia constitucional. Trataré de no sobrepasarme en el tiempo ni en su paciencia. Espero que pueda cumplir con mi cometido. Escogí un tema que suena procesal constitucional, pero en el fondo tiene muchas aristas sustanciales: la unidad normativa y su integración. Como entiendo que no es un tema muy conocido, voy a hablar primero de una aproximación a qué es y en qué puede impactar. Y creo que hay que usar tres vectores para aproximarse a él. El primer vector tiene que ver con la competencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué lo menciono? Porque con la integración de la unidad normativa lo que está en juego es una ampliación de competencia y una competencia oficiosa en torno a demandas. El segundo punto que impacta, que es quizá más fuerte, tiene que ver con el alcance de la cosa juzgada, porque cuando hay integración normativa se amplía el espectro de la cosa juzgada. Y el tercer punto que hay que plantear, que va a ser el primero en la exposición, es el tema de la admisibilidad de la demanda, porque la integración normativa es además uno de los requisitos para que sea admitida una demanda. Dicho esto, entonces, quisiera empezar por caracterizar el control de constitucionalidad en dos modalidades. El control clásico es por la vía de la acción pública. Es un control que responde a una demanda. Y como tal, siempre se ha discutido si una demanda de inconstitucionalidad debe pensarse como una demanda ordinaria o no. Esta institución es una de las que haría una clara diferencia entre el sistema ordinario y el sistema constitucional. Y a partir del año 1968 nuestra tradición constitucional tiene otra figura, que es el control oficioso. El control oficioso prescinde de una pieza importante en el sistema, y es el demandante. El tribunal actúa sin demanda, y como actúa sin demanda es el control más amplio y profundo. La Corte lo califica de integral. En estos casos el tribunal revisa todo el proceso de formación de la norma y además todos sus contenidos. Y por tanto, aquí ya viene lo de cosa juzgada, cuando se ejerce un control oficioso, que es siempre un control integral, la cosa juzgada que resulta de ahí es una cosa juzgada absoluta. En cambio, cuando se habla de la demanda, normalmente se piensa que la cosa juzgada está vinculada a las normas que fueron objeto de la demanda y a las razones por las cuales se juzgó. Entonces, cuando hablamos de integración de la unidad normativa, lo hacemos en el escenario del control de la acción pública de inconstitucionalidad y no del control oficioso. En este escenario de la acción pública de inconstitucionalidad, como todos sabemos, tenemos un demandante que señala ciertas normas legales como incompatibles con ciertas normas constitucionales. Comencemos entonces a hablar del fenómeno por los dos puntos que es posible hacer. El primer punto es el parámetro, las normas que se señalan como contrarias a la Constitución. Perdón, las normas constitucionales que se señalan como contrarias a las que se demandan. En esto parece no haber mayor problema, incluso en las demandas ordinarias. Un demandante ordinario dice que el fundamento jurídico de su demanda es determinado precepto normativo, puede que no lo diga bien. Se supone que el juez tiene el deber de saber cuál es la norma aplicable del caso y que está en la libertad de aplicar la que crea conveniente. En el parámetro constitucional puede ser que alguien diga que la ley es incompatible con determinado artículo de la Constitución y no lo sea con ese sino con otro, que el juez verifique en su análisis.
Esa es la primera acepción de integración de la unidad normativa, la integración del parámetro. Pero normalmente esa es la acepción más pacífica. La que de verdad es interesante y problemática es la que tiene que ver con el objeto de la demanda. En el derecho ordinario hay categorías muy conocidas, en el derecho procesal ordinario, como la ultrapetita, la extrapetita, porque se parte de la base de el juez debe resolver lo que le piden, no lo que no le piden. Cuando el juez va más allá de lo que le piden, hay ya, al menos teóricamente, un obrar oficioso. Cuando el juez decide resolver cosas que no le plantean, actúa de oficio. Pues ahí está el problema de la integración de la unidad normativa. Lo que ocurre cuando se da este fenómeno es que el juez acaba juzgando normas que no fueron objeto de la demanda. Es decir, normas que el ciudadano no señaló y que el juez acaba definiendo como constitucionales o inconstitucionales con ocasión de la demanda, pero no en razón de la demanda. Y creo que esto es una buena introducción. Una definición en el contexto de una demanda de inconstitucionalidad que no se limita a la demanda, que va más allá de lo pedido en la demanda y que incorpora normas ni siquiera mencionadas por el ciudadano que demanda. Es decir, lo que en el lenguaje común sería el clásico fallo extra o ultra petita, más bien ultra petita. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se comprende? ¿Y cómo se critica? El fundamento tiene que ver con una institución conocida por todos de la teoría de la casación. Entonces aquí vamos a unir la tradición antigua con una tradición más reciente, con dos instituciones que se parecen, pero que vamos a encontrar también son distintas. En los tiempos de la casación, que siguen siendo estos tiempos, había una figura procesal muy importante y era la proposición jurídica completa. Se asumía que esa era una carga de la demanda de casación. Y de hecho muchas casaciones fracasaban porque no se integraba la proposición jurídica completa. La proposición jurídica completa estaba sobre todo predicada de las normas violadas por la sentencia. Había que indicar todas las violadas. En nuestro contexto diríamos era una integración de parámetro, no una integración de objeto de juzgamiento. Con esa base histórica, el Decreto 2067 de 1991, que es el que regula el proceso ante la Corte Constitucional, tiene una norma que no se menciona mucho y quiero empezar a darle su crédito, que es el artículo 6º, inciso 3º, que tiene dos efectos. El primer efecto es que este es un requisito de admisibilidad de la demanda. Normalmente cuando los señores ciudadanos leen el Decreto 2067, creen que todos los requisitos para que una demanda sea admitida están en el artículo 2. Pues hay uno que no, que es del inciso 3º del artículo 6. Y ahí viene la primera manifestación de la unidad normativa. A quien le corresponde la carga de integrar la unidad normativa, en principio no es al juez, es al ciudadano. Si no lo hace, viene la primera consecuencia, que sería la inadmisión de la demanda. Y si la Corte no lo nota al momento de admitir, y lo nota al momento de hacer la sentencia, una primera salida del problema es la sentencia inhibitoria. Entonces ahí tenemos dos consecuencias concretas de la integración normativa: la inadmisión de la demanda o la sentencia inhibitoria, que serían las salidas más sencillas, las menos criticables. No es una integración, no puedo decir. Realmente lo que dice la ley es, y prefiero leerlo para no tergiversar los textos: el magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas, para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso 2º de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. Ahí viene la cuestión. Uno pensaría que la unidad normativa siempre termina o en inadmisión o en inhibición, pero ocurre que a veces termina en sentencia de fondo sobre lo que no se demandó. Y eso es un fenómeno que me parece tiene cierto interés y merecería más crítica. Antes de seguir con la teorización, voy a referirme al primer caso. Siempre he pensado que los casos ayudan a pensar mejor el problema. El caso más célebre de integración de la unidad normativa es el que tuvo que ver con la tutela contra providencias judiciales.
Entonces hago una breve referencia histórica. Este mismo decreto, el de la tutela, el 2591, originalmente preveía la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el año 91 estaba claro, procedía. Y era la única modalidad de tutela que estaba sometida a un término de caducidad. Con caducidad, no hablábamos de inmediatez, sino de término de caducidad. Un ciudadano acucioso quiso demandar esa norma, pero lo que quiso demandar era que tuviera término de caducidad. Él lo que consideraba es que si se viola un derecho fundamental, pues no importa tanto el tiempo, que el término de caducidad era incompatible con la Constitución. En su sentencia del año 92, la Corte le dijo: esa norma sola no tiene un sentido de onda claro, e integró a la expresión que regulaba la norma sobre el término de caducidad el resto del artículo, y acabó declarando todo, incluso lo que no se demandó, inexequible. Y ahí empezó la discusión si procedía la tutela contra providencias judiciales o no. Y esa sentencia es el fundamento principal para decir que no en nuestro debate histórico. Pero eso no era lo que la demanda pedía. Falló lo que no le pidieron en la demanda. Y lo hizo por la teoría de la unidad normativa, que se funda, como les digo, en el inciso tercero del artículo 6. ¿Qué implica la integración de la unidad normativa? Tiene, en síntesis, tres implicaciones. Primero, amplía el parámetro de control. Entonces ya no es posible decir que la Corte está atada a los fundamentos constitucionales invocados en la demanda. Podría revisar cualquier otro contenido constitucional que considere relevante en el caso. Normalmente no lo hacen, pero podría ser. Segundo, implica un control oficioso del ordenamiento al integrar disposiciones no demandadas expresamente. Aquí hay que hacer quizá un matiz. La integración normativa no es solamente de contenidos del mismo artículo o de contenidos de la misma ley. Pueden integrarse contenidos de otras leyes no demandadas. Entonces es un universo muy amplio y es una integración oficiosa. ¿Por qué destaco lo de oficioso? Porque cuando hablamos de integración normativa, la conclusión no es que se inadmite la demanda ni que se inhibe la Corte, es que falla de fondo sobre lo que no se demanda. Y falla de fondo porque oficiosamente entiende que puede fallar sobre eso. Es decir, amplía la competencia del tribunal. Es una competencia más amplia que la fijada por la ley. Y la tercera conclusión, que es quizá la más difícil en su implicación, restringe el carácter participativo de la acción. Porque en el proceso, la Corte admite la demanda, los ciudadanos intervienen pensando que va a fallar lo que admitió, el procurador da un concepto sobre lo que admitió y al final falla sobre cosas que no admitió. Y nadie pudo decir nada, porque no lo sabía. Al final todos sorprendidos, porque la sentencia resuelve sobre temas no demandados. Entonces una crítica muy fuerte que hace la propia Corte es, pues esto le anula mucho la condición democrática al proceso. Le pregunto sobre una cosa y al final decido sobre otra, sobre la que nadie pudo decir nada. Y ese es el argumento para restringir la integración. Por eso, ¿cuál es la regla frente a la integración de la unidad normativa? La Corte ha dicho, pero en la práctica no lo ha hecho, que es excepcional. Entonces aquí un estudio cuantitativo no tan minucioso revela que es excepcional, pero ocurre muchas veces. Entonces, que digan que es excepcional no quiere decir que no pase, y no quiere decir que no pase seguido. ¿Cuál es la regla? Si se omite la integración normativa, la regla es sentencia inhibitoria. No hay posibilidad, porque es un presupuesto de la demanda. Pero la excepción es que sí procedería en ciertas circunstancias. ¿Por qué se afirma que no procede? Porque la demanda sería inepta. Como es un deber del demandante hacer la integración, si no lo hace hay una ineptitud sustancial de la demanda, porque no hay proposición jurídica completa. Y aquí comienza el discurso de la Corte a mezclar cosas: integración normativa y proposición jurídica. Luego hablar de incompleta. Tenemos así el fenómeno, y entonces vamos a entrar en algunos puntos más a definir objetivos. ¿Cómo justificar esto en el proceso constitucional? ¿Cómo? Voy a comenzar a hablar de sentencias para dar una referencia. Nada de esto es criterio mío, al final de mi valoración. ¿Cómo lo justifica la Corte?
La sentencia que lo hace, una de las que lo hace, es la C-516 de 2015. En esta sentencia dice que la integración de la unidad normativa responde a 4 principios. Primero, la efectividad del control abstracto de constitucionalidad. Si yo noto como juez que hay una norma que es incompatible con la Constitución, pero el demandante olvidó incluir como demandada, ¿qué hago? ¿Me quedo frustrado por la omisión del demandante o voy un poco más allá, actúo de oficio y controlo? La segunda, la garantía de supremacía de la Constitución. En el fondo, el tribunal no es simplemente el garante de un artículo de la Constitución, es la supremacía de toda la Constitución, frente a toda norma de inferior rango y jerarquía. La demanda debe atarme o no como guardián de la supremacía. La coherencia del ordenamiento. Yo retiro lo que demandan, pero dejo en el ordenamiento lo que no demandan, aunque sea incompatible con la Constitución. Y finalmente, la seguridad jurídica. Cuando veamos cómo procede, se entenderá seguramente mejor estos objetivos. Así se justifica la integración normativa. En el fondo es el principio de supremacía de la Constitución, el más fuerte en esta justificación. Significados. ¿Cómo se puede comprender la integración de la unidad normativa? La Corte ha hablado de 3 significados, 3 definiciones distintas. Lo hace en la sentencia C-881 de 2014. Primero, ¿qué es la integración de la unidad normativa? Vista desde el ciudadano, es un deber del ciudadano que presenta una demanda. Y por tanto, la conclusión es que si el ciudadano no cumple su deber, hay inadmisión o hay inhibición. Vista desde el control de constitucionalidad, ¿qué es la integración normativa? Un mecanismo que contribuye a la efectividad del control de las decisiones del legislador. Y visto desde el juez constitucional, ¿qué es? Una garantía de coherencia del ordenamiento jurídico y de la supremacía de la Constitución. Aquí podemos hacer un corto, antes de seguir con otras acepciones de la figura, para decir que la integración normativa pone en entredicho la idea inicial que se tiene del juez estar sometido o limitado por la demanda. En el caso del juez constitucional no se podría afirmar tal cosa, porque ocurre, aunque sea excepcional con frecuencia, que el juez acaba decidiendo asuntos que no fueron señalados por el demandante, y que a veces, como en el caso que les daba como ejemplo de la acción de tutela, el demandante no quería señalar. Realmente él lo que quiere es que no tenga caducidad la tutela, no que no proceda la tutela contra providencias judiciales. Y fue a tumbar la caducidad y perdió la procedencia. Tuvo un resultado claramente indeseable para su demanda. No solamente fueron más allá, sino que le dieron lo que no quería. En este contexto, la Corte ha hablado también, en la sentencia 634 del 2012, de 2 sentidos de la integración normativa. Quizá copiando un poco la teoría del bloque de constitucionalidad, se habla de un sentido propio y de un sentido lato. ¿Cuál sería el sentido propio? Cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentren reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de tal manera que la declaración de la Corte, especialmente la declaración de inconstitucionalidad, puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. Quizá para esto sea muy importante hacer la diferencia entre enunciado normativo y norma, para decir que realmente lo que se demanda no es la inconstitucionalidad de un texto, sino de la norma que el texto enuncia. Y ocurre con frecuencia en Colombia que hay varios textos en distintas leyes, con distintos decretos con fuerza de ley, que enuncian la misma norma. Visto desde el vector de la cosa juzgada, hablaríamos de cosa juzgada material. ¿Es una norma formalmente distinta? Sí. Es un texto normalmente distinto, es una ley formalmente distinta, pero la norma que contiene es la misma. Este es uno de los eventos de la integración normativa. ¿Qué efecto útil puede tener declarar inexequible un texto que prevé una norma si hay otros más que prevén la misma norma que no se declaran inexequibles?
Ninguno. Entonces aquí vienen una de las argumentaciones prácticas de la integración normativa. El riesgo de la decisión inocua. Para proteger la decisión del riesgo de ser inocua, la integración normativa permitiría incluir esos otros textos que enuncian esta misma norma en la decisión, aunque no hayan sido demandados. ¿Y cuál sería el sentido lato? Cuando no es posible pronunciarse respecto a una norma expresamente demandada sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada. Y aquí hablamos de otro fenómeno. Es muy común que la ley se refiera en partes importantes de la norma a otras leyes. En esto voy a dar un ejemplo reciente. El tema en materia tributaria, cuando se habla del delito de omisión del agente recaudador o retenedor, se dice que la acción penal se extingue cuando el responsable de la omisión paga la cantidad que no declaró y los intereses conforme lo señala el estatuto tributario. Esa remisión es indispensable para que tenga sentido esta regla, porque los intereses no los fija el artículo del Código Penal, los intereses los fija el estatuto tributario. Y cada vez es más frecuente que las normas legales, para poder ser comprendidas, exijan acudir a otras normas legales e integrarlas en la comprensión. Ese sería el sentido lato de la integración normativa. Si yo no puedo comprender la norma enunciada en este texto legal sin acudir a otras normas, pues esas otras normas deben integrarse al juzgamiento de esta, porque sin esa integración no lo comprendería. Por ejemplo, si la demanda fuera contra este artículo porque exigir el pago de los intereses moratorios es desproporcionado, no habría forma de saber si lo es o no lo es sin acudir a la otra norma, que es la que dice cómo se calcula. Solo sabiendo cómo se calculan y cuáles son, puede pensarse si son proporcionados o desproporcionados. Ahí tenemos el problema de la integración normativa. Normalmente los ciudadanos no son muy conscientes de la circunstancia de que la norma que demandan refiere a otras normas y que sin esas otras no se puede comprender esta. Pero ahí tienen el fenómeno del sentido lato. Dicho esto, entonces, la figura está muy elusiva, no está tan fácil de caracterizar ni de definir. Lo veremos cuando hablemos de procedencia. Antes de hacerlo, la Corte también hizo una diferencia muy sutil, pero diferencia al fin, entre integración normativa y lo que llama proposición jurídica incompleta. Lo que llevaría a decir que al demandante también le exigen integrar una proposición jurídica completa, porque si no lo hacen, pues habrá consecuencias. En este caso, claramente, inadmisión o inhibición. Pero eso pasa solo cuando no se integra la proposición jurídica completa. No pasa cuando estamos ante el fenómeno de la integración de la unidad normativa. La diferencia la hace también en la sentencia C-634 de 2012. Y lo que dice es, la diferencia específica entre uno y otro fenómeno, proposición jurídica incompleta y integración de la unidad normativa, radica en que la proposición jurídica incompleta, la expresión acusada carece de sentido regulador propio y autónomo aisladamente considerada. Es decir, que ahí no hay una norma. En cambio, cuando hay falta de unidad normativa, la expresión acusada sí tiene sentido regulador propio y autónomo aisladamente considerada, pero su estudio presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio. Si es una proposición jurídica incompleta, no hay otra opción que inadmisión de la demanda o fallo inhibitorio. Parece entonces que la diferencia es epistémica. Si la norma tiene sentido deóntico, es un problema de integración de unidad normativa. Si no lo tiene, proposición jurídica incompleta. Pero este sentido deóntico nos lleva a un tema más complicado. Habrá que interpretar la norma enunciada en el texto que es objeto de la demanda. Y en esa interpretación es que aparece la integración de la unidad normativa, que es un ejercicio hermenéutico en el fondo. Porque el presupuesto es saber si hay un sentido deóntico, autónomo. Si no lo hay, inhibición y nada más. Si sí lo hay, pero hace falta algo más, fallo de fondo sobre lo que no fue objeto de la demanda.
Ahí está quizá el riesgo, antes de hablar de procedencia. El riesgo académico de la figura es que amplía la competencia de la Corte para fallar sobre lo que no es objeto de demanda, en un caso de acción pública de inconstitucionalidad. En esa medida, la integración de la unidad normativa no es una figura tan exclusiva de la acción pública, está más cerca de un control oficioso. En el fondo es un control oficioso, que puede tener justificación, como ya vimos, en los objetivos que tiene, pero que resulta muy problemático en la práctica. Por eso la Corte quizá habla de su procedencia excepcional, aunque muy útil en la práctica también, y por eso, a pesar de ser excepcional, es recurrente. Veamos cómo procede. En esto me he valido una sentencia reciente, la 182 del 16, que habla de 3 eventos de integración oficiosa. Primero, cuando se demanda una disposición que, a pesar de sí tener un contenido deóntico, no tenga un contenido deóntico claro, unívoco o autónomo. Sí hay una norma, pero no es una norma clara, unívoca o autónoma. Habría necesidad de proceso para establecer esto, de integrar normativamente otros referentes para establecer este sentido. A mi modo de ver, esto es una forma de hablar de una necesidad de sistematicidad de la norma. Hay normas que por sí mismas pueden tener un sentido deóntico, claro, pero el sentido no se puede precisar sin acudir a otras. Y aquí hablamos ya no solo de un problema lingüístico, que esa es una diferencia que hay que señalar. Si bien las normas están hechas de palabras, y las palabras tienen los problemas que los idiomas dan, en nuestro caso, un idioma ambiguo como el castellano, que no siempre usa términos unívocos, sino por el uso más bien equívocos, da muchos problemas para establecer el contenido deóntico de un enunciado. En esto quiero usar un solo ejemplo gramatical, que me parece que ilustra mucho, la palabra huésped. Cuando uno usa la palabra huésped, parece que sabe lo que dice, pero si va y mira el diccionario, queda confundido porque el diccionario admite 2 usos, no solamente distintos, sino contradictorios. La palabra huésped, en un uso, se refiere al anfitrión, al que recibe al visitante. Y eso está vinculado a la virtud de la hospitalidad. El que es hospitalario es el que recibe, no el que visita. A hospedería era el uso tradicional, huésped era el anfitrión, pero por el uso, huésped designa más bien ahora al visitante, y el uso común del lenguaje de huésped es el que llega. Huésped es el que llega de visita. El diccionario, que reconoce el uso de la lengua, admite los 2 sentidos. Huésped es el anfitrión y huésped es también el visitante. Luego, si tenemos la palabra huésped y tenemos que hacer una interpretación gramatical, pues es muy complicado saber a qué se refiere. Al uno, al otro, ambos. Son los problemas del idioma. En este caso, un problema difícil, muy difícil. Y por eso decimos, para entender una palabra hay que leer el contexto. Muy bien, pues eso también será en el contenido deóntico. Cuando vamos a interpretar una norma, a veces está claro que algo dice, que sí es una regla. Lo que no está claro es si es una cosa o la otra, pues sin llegar al punto que sean contrarias. Pero sí dice algo. Si no dijera algo, estaríamos ante el fenómeno de la proposición jurídica incompleta. Cuando sí dice algo, pero no está tan claro qué es lo que dice, acudimos a la integración de la unidad normativa. Porque ¿cómo precisamos el sentido de ese mandato deóntico? Pues a partir de otros referentes. A veces incluidos en el propio texto, a veces no. Y ahí vamos a hablar de la procedencia. El segundo escenario de procedencia es cuando la disposición cuestionada está reproducida en otras disposiciones que poseen el mismo contenido deóntico que aquella. Es la misma norma en otro texto. Un fenómeno muy común en nuestro derecho. La misma norma está repetida en distintos textos y solo demandan una de ellas. Pues ahí tiene un problema de integración normativa. Habría que buscar algunas más que probablemente dicen el mismo contenido deóntico, aunque con alguna palabra distinta, e incluirlas. Y
Y aquí entramos en el espectro de la cosa juzgada constitucional, que impide no solamente que esta norma que se declara inexequible sea aplicable, sino que impide hacia el futuro que el legislador reproduzca en cualquier otra norma, en cualquier otro texto, la misma. Ahí la integración normativa se abraza con la cosa juzgada constitucional y sobre todo con una llamada cosa juzgada material. Y el tercero, que la norma se encuentre intrínsecamente relacionada con otra disposición que pueda ser presumiblemente inconstitucional. Si no hay alguna de estas tres situaciones, no procede la integración de la unidad normativa. Entonces, presupuesto mínimo de procedencia, que la norma tenga sentido deóntico. Si no lo tiene, es proposición jurídica incompleta. Si lo tiene, hay tres posibilidades. La primera, que ese sentido deóntico no sea claro, no sea inequívoco y no sea autónomo. Problema hermenéutico. La segunda, que esa norma esté repetida en otros textos, no demandados. Un problema de cosa juzgada, más que de hermenéutica. Y el tercero, que tenga relación estrecha con otra que también parece inconstitucional. Ahí tenemos un bonito fenómeno. Primer evento, es decir, el sentido deóntico no claro. ¿Por qué existe esto? Porque es necesario definir lo que se juzga para hacer una sentencia de mérito. ¿En qué sentido digo definir lo que se juzga? Vuelvo al enunciado anterior. El control de constitucionalidad no se hace sobre textos, se hace en realidad sobre interpretaciones de los textos. Es decir, no sobre enunciados normativos, sino sobre normas. La norma no es el texto contiene la norma. Y por eso hablamos de un sentido deóntico existente. Si no existe un sentido deóntico, en el fondo lo que no existe es norma. Y si no existe norma, no se puede juzgar nada. Por eso la inhibición. Pero si encontramos que existe norma, solo que no está tan claro cuál es la norma, ahí viene la unidad normativa a ayudarnos a ¿qué? A definir el objeto de juzgamiento. Es decir, la norma que juzga a partir de la integración de la unidad normativa es esta. Y ahí puede tomarse una decisión de fondo. Esa es la finalidad. Precisiones que hace la Corte en la sentencia que les he mencionado, 182 del año 16. Hace dos precisiones. La primera, demandar una norma prevista en un fragmento del texto, puede ser incluso en una palabra, no implica necesariamente que esa norma carezca de sentido deóntico. Y hagamos de una vez la disociación. No se pueden identificar el texto y la norma. Un mismo texto puede tener muchas normas. El mejor ejemplo que se me ocurre en este momento es el artículo 29 de la Constitución. Es solo un artículo, pero si nos ponemos a enlistar las normas contenidas en él, pues son muchísimas. De hecho, eso nos llevaría a solventar el equívoco que una misma demanda en el futuro contra una ley, por ser contraria al artículo 29, no tiene por qué considerarse cosa juzgada. Para que en realidad no fuera, lo que habría necesidad de establecer es si es incompatible con la misma norma, y puede no ser. Una norma puede desconocer el principio de presunción de inocencia, que está en el 29, pero también el de juez natural, que es otra cosa, o el de legalidad, que es otra, y todos en el mismo artículo. Creo que la integración de la unidad normativa nos llama la atención sobre eso. No es conveniente en el proceso constitucional pensar en términos de artículo o de texto, sino más bien en términos de normas. En los dos extremos, ¿cuál es la norma que se usa como parámetro? ¿Y cuál es la norma que se juzga? El problemático es la norma que se juzga. Para establecerla, la integración de la unidad normativa hace un aporte, para saber qué es lo que estoy juzgando realmente. La segunda precisión es más preocupante. La univocidad gramatical no implica que exista univocidad jurídica. Que un texto sea claro gramaticalmente no quiere decir que sea claro jurídicamente. Porque, para bien o para mal, la ley a veces tiene unas definiciones que no son las mismas del diccionario y que suelen ser incluso contrarias a las del diccionario. Y hay que tenerse la definición legal. Y la definición legal puede no ser clara en su contenido deóntico. El segundo evento, el que les decía de
enunciado que repite la misma norma. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar la supremacía de la Constitución. Desde el punto de vista del control, es intolerable la supervivencia de una norma que es la misma que ahora estoy juzgando, solo porque está en otro texto y no fue demandada. Si es la misma norma, debería ser inexequible en donde estuviera. Porque lo que juzgamos es normas, no una ley concreta ni un artículo concreto. Si es esa norma y se repite en otra ley, en otro artículo, pues también debería ser declarada inexequible. De ahí viene la justificación de la integración de la unidad. Porque no habría coherencia en declarar inexequible un contenido deóntico y no declarar el mismo contenido deóntico previsto en otro texto. Además, resquebrajaría la idea de cosa juzgada constitucional. Estaría permitiendo que un texto que tiene la misma norma que ahora digo es inexequible subsista y sea aplicable. Era un problema hasta de lógica jurídica grave. El tercer evento, la finalidad es la supremacía de la Constitución, al evitar que disposiciones directamente vinculadas con las que fueron demandadas y respecto a las cuales es posible sospechar de su inconstitucionalidad permanezcan sin ser juzgadas. Aquí no es la misma norma. Esa es la diferencia con la segunda. No es la misma norma. Es una norma distinta, pero que tiene un vínculo estrecho con esta. Criterios. ¿Cómo se determina si hay un estrecho vínculo? Que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas. ¿Cómo? Que sea necesario el vínculo, no construido artificiosamente, el vínculo necesario, y que además a primera vista se advierta que es inconstitucional. Ahí estaría una síntesis muy ajustada en el tiempo, para no abusar de su paciencia, del fenómeno de la integración de la unidad normativa. Ahora quiero agregar solo dos cosas. Primero, una revisión histórica de cómo se ha desarrollado esta doctrina, y segundo, una valoración de la doctrina. Históricamente, ¿cómo se empezó pensando el asunto? Hay un célebre auto de la Sala Plena de la Corte, el auto 1 del 27 de febrero del 92, cuando por primera vez se aboca este problema. ¿Y cómo lo resuelve la Corte? Inadmitiendo la demanda. Entonces, si falla la integración de la unidad normativa, la mejor solución es inadmitir la demanda. Porque de admitirse, solo nos quedan dos caminos: o inhibirse o hacer la integración normativa para fallar de fondo. La presentación inicial entonces se entendía la integración de la unidad normativa como una carga sobre los hombros del demandante, que si no satisfacía al demandante, tornaba su demanda inepta y conducía a la inadmisión. Y si no se subsanaba, al rechazo. Luego, ¿qué fue lo que cambió? Probablemente que hay una dificultad seria entre las dos decisiones. La decisión de inadmitir la toma el magistrado sustanciador o magistrada sustanciadora, y la decisión de fallar de fondo la toma la sala. Y no siempre es pacífico el asunto. El sustanciador puede creer que la demanda es apta, que tiene aptitud sustancial, y la sala puede creer que no. Y por eso existen las sentencias inhibitorias, que no son tan pocas como uno cree, sino un porcentaje muy importante en total. Con una crítica muy fuerte, una sentencia inhibitoria puede ser presentada, sin ser injusto, como una denegación de justicia. Es decir, a las personas, hizo una demanda, alguien consideró que estaba bien, nos gastamos un tiempo largo interviniendo, discutiendo, comentando, y al final decidimos no decidir, porque la demanda estaba mal y nadie se había dado cuenta. Entonces la Corte no se siente muy cómoda con las sentencias inhibitorias. Una forma de evitar sentencias inhibitorias es la integración de la unidad normativa. Esa sería una justificación procesal. Si queremos reducir las sentencias inhibitorias, pues uno de los caminos a seguir es la integración de la unidad normativa. ¿Que quién la hace entonces? Ya no es el demandante, porque el demandante no puede cubrir su hierro en el transcurso del proceso. La hace el juez. ¿Y en qué momento la hace el juez? No cuando admite la demanda, sino cuando toma la decisión de fondo.
Por eso podríamos decir que solamente hay certeza sobre lo que se juzga cuando está la decisión. Antes de la decisión, uno podría pensar, lo que demandaron es lo que se va a juzgar. Pues la integración normativa le dice, no necesariamente. Puede acabar siendo juzgado lo que nadie demandó y lo que no pensamos. Viendo esto uno pensaría, por ejemplo, en la academia hay tantos conceptos a la corte, quien hace un concepto parte de la base de que lo hace sobre lo que demanda, no sobre otra cosa. Pues ocurre que a veces la sentencia es sobre lo que no demanda y todos nos quedamos sorprendidos porque nadie lo sabía, y ahí va el problema con el principio democrático. Pues no hay un debate democrático constitucional si la decisión al final nos sorprende a todos. Y por eso es que la institución no es tan fácil de asumir. En los años 90 ya empezó la tensión. ¿Qué prefiere? ¿Inhibirse o tomar una decisión de fondo? Y aquí usaron un principio muy conocido, el del 228, la prevalencia del derecho sustancial. Vamos a dejar una norma incompatible con la Constitución en el ordenamiento, con el argumento de que el demandante demandó mal, o más bien, a pesar de que haya demandado mal, vamos a integrar la unidad normativa y la vamos a expulsar del ordenamiento. La prevalencia del derecho sustancial unida a la supremacía de la Constitución inclinó la balanza por la doctrina de la integración de la unidad normativa. Con el tiempo se fue formando esta casuística, estos tres eventos. Y de hecho, lo más importante es ver cómo se justifica que sea alguno de esos eventos. Y la distinción con la proposición jurídica incompleta. Cuando la Corte se inhibe por proposición jurídica incompleta, lo que está diciendo es esto se admitió mal, no ha debido admitirse. En el fondo. ¿Qué pasó en el año 2000 hasta hoy? Pues ha venido creciendo el número de veces en que se usa la integración de la unidad normativa. Incluso hay una discusión muy interesante sobre si esto se puede hacer en un caso de demanda de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Estoy viendo el punto más delicado. Alguien demanda la inconstitucionalidad de un acto legislativo. Y ahora imagina a la Corte diciendo, usted demandó esto, pero no, señor. También hay que incluir en mi juzgamiento esto otro. Y voy a fallar sobre lo que no demandó. Ha habido cierto escrúpulo con esa posibilidad, pero la teoría daría para incluso hacer una integración de unidad normativa frente a una demanda a una reforma constitucional. ¿Por qué? Sigue siendo una demanda, que es lo más importante. Y sigue siendo una demanda que, mal o bien, nos llevaría a eso. Piensa en el ejemplo más simple, una reforma constitucional de 3 artículos. Demandan el primero por un vicio de forma indiscutible. No tuvo una votación como exige el reglamento del Congreso. Lo hicieron por aclamación y hubo alguien que pidió votación nominal. Pero en esa misma sesión votaron el artículo 2. Si nos tuviéramos al estricto formalismo, diríamos solo puedo aclarar y executar el artículo 1, porque el 2 no lo demandaron. Pero fue en la misma sesión, me acabo de dar cuenta que también lo dejo vivir o lo declaro inexequible. Y si lo declaro, me estoy yendo más allá de la demanda. Y ahí hay un agravante, esa acción tiene caducidad. Si yo no lo hago ahora, no pueden demandarlo después. Entonces, esta tensión es evidente. ¿En qué ha venido a parar la teoría? Como muchas cosas en la Corte, a sostener formalmente que es excepcional, pero hacerlo cada vez que es necesario. Entonces yo creo que no es excepcional. Creo que es cada vez más frecuente. Y no me parece extraño que lo sea, porque el ciudadano no tiene, ahí está el primer problema, cuando el que demanda es un ciudadano es difícil pedirle que tenga claro todo el sistema del ordenamiento jurídico y sepa realmente cuáles son las normas completas que deba incluir en su demanda. Eso es muy difícil de pedir a un ciudadano. Y por eso la integración de la unidad normativa tendría alguna forma de ser completa. ¿Cuál es la actualidad de la figura? En la Corte Constitucional nace de ese inciso, que es un inciso que realmente es muy pobre para lo que se ha sacado de él. Ahí la hermenéutica ha sido monumental. Y en el tema del proceso que hace el Consejo de Estado, que también tiene un proceso de control de constitucionalidad, aunque no haga tránsito a cosa juzgada constitucional, eso es otro debate
interesante es la nulidad por inconstitucionalidad. La ley expresamente prevé la integración de la unidad normativa. Entonces esto, que era una especie de heterodoxia en su surgimiento, hoy es la ley. Y nadie ha lamentado que la ley lo diga. Se puede hacer integración de la unidad normativa, incluso por el Consejo de Estado, en procesos de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, el panorama sería: si demanda una norma de rango de ley o de rango inferior a la ley ante la Corte o ante el Consejo de Estado, siempre es posible sorprenderse, porque la decisión puede incluir normas que no fueran objeto de la demanda, siempre que se den estos presupuestos. Una pregunta que habría interés en hacer es si los presupuestos que usa la Corte serán compartidos por el Consejo de Estado cuando sea el momento, o si el Consejo de Estado elaborará unos presupuestos conceptuales distintos para hablar de integración de la unidad normativa, dado que la ley le permite hacerlo. La acción de nulidad por inconstitucionalidad, a pesar de que ya tiene algún tiempo, pues no es una de las acciones más comunes en la práctica del Consejo de Estado, y me parece a mí que ahí está mucho por saberse, porque no ha habido la oportunidad de averiguarlo. Y termino con mi valoración. Este caso de la integración de la unidad normativa no es solamente un problema procesal, tiene un alcance sustancial, muy claro, y pone en juego dos principios: el principio de supremacía de la Constitución y el principio democrático. ¿Por qué el principio democrático? Porque demandar la inconstitucionalidad de una norma no es solamente un mecanismo de acceder a la justicia, es sobre todo un derecho político fundamental. ¿Quién puede demandar una norma? Pues no es una persona, solo es un ciudadano. La demanda se entiende en el contexto del artículo 40 como una forma de ejercer y controlar el poder político. Con la demanda, ¿quién controla el poder político? El ciudadano. Ahora, ir más allá de la demanda para ampliar el control, pues tiene un problema democrático muy serio. Si nadie lo demanda, la Corte no podría decir nada. Pero si alguien lo demanda, así no lo demande del todo bien, con ocasión de la demanda la Corte va a decir algo. Este no es un control de constitucionalidad a partir de la demanda o sobre lo que se demanda, sino con ocasión. Basta una demanda y hay control. Y en ese sentido, pues amplía el control. Y lo amplía con dificultades graves en términos democráticos, no solo del ciudadano que demanda, sino de toda la comunidad que interviene en el proceso. Intervinientes, procuradores, ciudadanos, todos argumentan sobre algo. Y al final resulta que la decisión no se limita a eso, sino que incluye otras cosas, con el peso de que es una decisión que no se puede cuestionar. No hay recursos. Y en este caso no procedía el incidente de nulidad, o procedía con un éxito mínimo. Eso genera la sospecha clásica del principio democrático del Tribunal Constitucional. Lo acentúa, lo pone en evidencia. ¿Cómo se justifica? Y aquí creo que, a mi modo de ver, hay justificación. A pesar de lo que se lastima del principio democrático, que hay que reconocer que es mucho, pues en el fondo lo que hace esta figura es garantizar la supremacía de la Constitución. Es un mecanismo heterodoxo frente al proceso común que le permite al juez ampliar de oficio su competencia, pero con un propósito: no ampliar su competencia por ampliarla, por ejercer poder, sino por garantizar la supremacía de la Constitución. Porque, y aquí haríamos una conclusión, pues lo que se juzga no son textos, se juzgan normas. Y porque debe estar claro cuál es la norma que se juzga. Porque al juzgar norma, la norma puede estar repetida en diversos textos. Y dejar textos sin declararlos inexequibles, habiendo declarado uno, hace de la sentencia algo inútil. Es una sentencia inocua. Las personas aplicarán esas otras leyes que tienen la misma norma, a pesar de que ha sido declarada incompatible con la Constitución. Una decisión inocua. Y los jueces, como sabían los de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando discutían el famoso Marbury Madison, que es un caso que nadie deja contento salvo a la Corte, tienen un gran problema.
el riesgo de quedar en el desacato. Tomar una decisión que no se cumple. La decisión no. Eso me hace comprender la figura a los ojos del juez. Y finalmente, diré que, si bien es difícil de aceptar que un juez defina su propia competencia, que es lo que hace en la integración de la unidad normativa, más allá de la demanda, esto podría justificarse si lo hace en defensa de la Constitución y de la coherencia del ordenamiento jurídico. Dicho esto, entonces, pues culmino mi exposición, señor presidente, y estoy atento a sus observaciones, críticas, comentarios, en todo esto. Muchas gracias. Me felicito por su exposición y le concedo la palabra a quienes quieran intervenir. De esta compleja circunstancia que se generan con la denominada integración normativa y particularmente con la de oficio. Efectivamente, en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, el artículo 135 reguló el tema en la nulidad por inconstitucionalidad. En lo que uno pudiese decir una justificada integración normativa que se determina cuando la norma no demandada depende en su esencia, en su regla, de la norma que se declara inconstitucional en el caso de la Corte o nula en el caso del Consejo de Estado. Reitero, no obstante que ello pueda generar alguna controversia, porque efectivamente en ese caso la norma realmente no es demandada, sino que el fallador encuentra que esa norma depende de la norma demandada y por lo tanto asume de oficio la competencia para tomar la decisión con respecto a ella. Pero quiero llamar la atención sobre otro fenómeno que valdría la pena considerar en este tipo de planteamientos, y es lo que yo he denominado la integración normativa por extensión para efectos de asumir una irregular competencia por parte de la Corte Constitucional, que se presenta en estos casos, en donde se demandan normas legales, efectivamente por vía de la acción de inconstitucionalidad, pero que la Corte Constitucional, en su análisis, llega a la conclusión de que los reglamentos de esa ley, los reglamentos que son típicos actos administrativos, por considerar a juicio de la Corte que contienen normas con fuerza material de ley, asume directamente la competencia, en muchos casos declarándolos contrarios al orden constitucional, pero desbordando su propia competencia para invadir la del Consejo de Estado. La última sentencia que realicé, discúlpenme que no la cite textualmente porque me falla la memoria, eran 12 casos en donde la Corte Constitucional asume la competencia de actos administrativos por vía de acción de inconstitucionalidad para declararlos contrarios al ordenamiento jurídico, cosa que me parece extremadamente peligrosa. Lo primero es que la integración de la unidad normativa, es decir, hay otras normas necesarias para juzgar aquí, pues no excluye en principio en razón del rango y jerarquía de las otras normas. Entonces, el primer ejemplo, si uno dice, suponiendo, no estoy hablando, es pura hipótesis, si usted está juzgando la ley que reglamenta la ordinaria de la justicia especial para la paz, no la estatutaria, la ordinaria, y encuentra que un artículo de estos repite lo mismo que hace el acto legislativo. Entonces, suponiendo que fuera demanda, que no es, pero suponiendo, si una ley repite lo que hace la Constitución, no sería necesario hacer una integración normativa entre la norma que está en la ley y la norma que está en la Constitución, si es la misma norma. Fíjese el problema, y ahí la caducidad cómo operaría. ¿Puedo hacer la integración normativa solo si no ha completado la caducidad o si no? Pero esa es una pregunta interesante. ¿Se puede hacer integración normativa de normas constitucionales con ocasión de una demanda a una norma legal? Sería el primer fenómeno. El segundo, que es el que normalmente pasa, se hace integración normativa de una norma legal con ocasión de una demanda a una norma legal. Y el que usted plantea, que también es interesante, se podría hacer integración normativa de normas
de rango distinto e inferior a la ley con ocasión de una demanda a la ley. Por ejemplo, si la ley dice en un texto, una norma, y el decreto reglamentario lo repite, entonces uno puede decir, para no dejar inocuo a mi sentencia, pues de una vez voy a decir que la ley y el decreto, y ahí vendría el problema de el conflicto de competencia. ¿Quién podría decir la validez del decreto? Por la vía de la integración normativa, pues podría uno llegar, no digo que haya llegado, pero podría uno llegar a sostener que sería la Corte y despoja de su competencia el Consejo de Estado. Ya no podría hacer nada. Pues fíjense que el efecto de la declaración de inexequibilidad, si no incluye el decreto, no afectaría al decreto. No inmediatamente, no tan claramente. Habría una discusión muy fuerte sobre si el decreto vale o no vale. Claro, pero no han declarado su invalidez formal. Con la integración de la unidad normativa se podría incluir eso. Es fuente principal de derecho, se podría hacer integración de la unidad normativa no con una norma constitucional, ni legal, ni reglamentaria, sino con un precedente. ¿Sí? Y de paso también este precedente. El caso de la norma legal demandada que es declarada inconstitucional, pero que se repite en otra norma legal. Hay un caso muy interesante que de pronto el doctor Fernando Mayorga nos puede ilustrar con su especialidad en el tema electoral. El numeral sexto del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que regula los presupuestos procesales para la presentación de la demanda, determinaba que en materia electoral, los asuntos planteados en el contencioso debían obligatoriamente haberse tramitado administrativamente ante la organización electoral. Esa norma fue declarada inconstitucional. Me refiero a ese numeral sexto del artículo 161. Pero se repite por allá en el 276, en el proceso electoral propiamente dicho. Y la Corte no hizo ningún pronunciamiento sobre este tema. O sea, exactamente la misma norma fue declarada inconstitucional en ese artículo 161, pero está vigente en la norma posterior que regula el proceso. Uno de pronto, en vez de sentencias de la Corte, lee sentencias de tutela y lee sentencias de la Corte Suprema. Voy a hacer solamente predicción a 4 cosas. A usted es tan amable de aclararnos por qué se presentan esos hechos. El tema de la inmediatez. La Corte dice que hay un término para presentar la demanda cuando en el 92 dijo que no era término, pero inventó un término. En tutela. En tutela, sí, por supuesto. Y llega a la Corte Suprema y la Corte dice, no, aquí no hay inmediatez, aquí hay que olvidarse de eso porque al año que se presentó, pero hay que decidir de fondo. Entonces, ¿cómo es el tema de que si hay inmediatez para unos casos, no lo hay para otros? Segundo, hay que agotar recursos para efectos del poder de tutela. Pero la Corte dice, no, aquí en este caso no tengamos en cuenta el agotamiento de recursos, sino que digamos que todo está bien y vamos a decidir de fondo. Tercero, entiendo que la Corte dice que las entidades de tutela tienen efectos interpartes. Eso dice. Pero la Corte dice que no, que eso es para todo el mundo como si fuera una declaración de inexequibilidad. Y lo otro es hasta dónde la Corte toma decisiones que tomadas por un juez civil municipal serían prevaricato, pero que tomadas por la Corte se llama jurisprudencia. Bueno, muy bien, trataré de contestarlo. ¿Y cómo esas decisiones tienen efectos plenos como si fuera eso? Pues bien, ¿para qué no puede entender y para qué no puede decir que sí hay como una mediana seguridad jurídica? Porque uno presenta una demanda y entonces según el juez en su amplísima facultad de interpretar la ley le dice aquí sí, para este caso le aplico otra interpretación y es válida, pero como usted dice que cualquier palabra tiene distintos significados, entonces como los diccionarios tiene 20 significados y depende del juez cuál le aplique, y eso es el reino de la inseguridad jurídica más grande al que no podemos estar expuestos los ciudadanos del común. El gran problema jurídico de nuestro tiempo no es el problema normativo de hacer los textos, es el problema normativo de leer los textos, un problema de interpretación. ¿De acuerdo? Hay un riesgo interpretativo, sí, pero hay una base mínima de interpretación, porque la interpretación debe ser razonable, no puede ser una interpretación alejada de la razón.
Ahora bien, hay varias posibles interpretaciones razonables del mismo texto. Eso es cierto. Pero la salida ahí, ¿cuál sería? No todas son igualmente valiosas. La interpretación que habrá que seguir siempre es la que sea más conforme a la Constitución. Hablaríamos del segundo principio de la supremacía de la Constitución, que es interpretación conforme a la Constitución. Y evidentemente eso nos cambia todo el derecho, no solo el derecho constitucional. Todos los abogados saben que la ley que tienen entre manos para poder ser aplicada debe ser compatible con la Constitución. Por eso hay que hacerse siempre la pregunta: ¿es compatible con la Constitución o no? Y la respuesta tiene 3 niveles. Si hay una sentencia que dice que no, pues ya no me hago la pregunta, no. Pero si no hay ninguna sentencia, me ponen el problema a mí, con el control difuso de constitucionalidad. Y yo mismo debo advertir si lo es o no. Y exigen de los jueces y de las autoridades administrativas un valor inusual. Niéguese a aplicar la ley, porque piensa que es incompatible con la Constitución. Claro, si uno busca los casos de excepción de inconstitucionalidad, tiene que buscar mucho en el microscopio, porque eso casi que no hay. Nadie se va a atrever a desoír la ley por considerar que es incompatible con la Constitución, porque está la palabra prevaricar. Dicho esto, entremos a sus preguntas. El tema de la inmediatez revela un problema muy grave para el derecho, y es el problema de manejar el tiempo. Originalmente, ¿cómo se consideraba la inmediatez? Pues como una regla de caducidad. La ventaja que tienen las reglas de caducidad sobre otras formulaciones es que nos dan más seguridad, porque todos contamos el tiempo y decimos, pues ya no se puede. Y era el mismo tiempo para cualquier caso. Pero por razón de este fenómeno de integración de la unidad normativa, no solamente cayó la regla de caducidad, sino que cayó la procedencia, que luego regresa de otra vía, y una vía que tiene una historia paradójica. El hacedor de ese otro camino fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y luego fue su principal adversario. Pero la Sala Civil dijo, bien, no hay tutela contra providencias judiciales, pero no todo lo que hacen los jueces merece el nombre digno de providencia. A veces los jueces hacen cosas horrorosas, y usó una doctrina que tiene cierto sentido peyorativo muy claro, la de vía de hecho. Si ustedes jueces le dicen que incurrir en una vía de hecho, le están diciendo un poco menos que delincuente. Una vía de hecho desmerece a un juez. Luego eso cambió, claro. Pero cuando empezó la vía de hecho, que así empezó, la discusión del tiempo se tornó muy complicada. Entonces sí procede, en casos muy raros que se llaman vía de hecho, pero ¿en qué tiempo? Y como no teníamos una regla y no tenemos una regla, metimos al tiempo en la camisa difícil de los principios. Entonces cuando hablamos de inmediatez no hablamos de una regla, hablamos de un principio. Fíjense cómo para la procedencia de la tutela es necesario hacer una ponderación para saber si es o no respetuoso el asunto de la inmediatez. Entonces la inmediatez, como es un principio, no se puede fijar de manera objetiva igual para todos. Es un principio que depende de las circunstancias. ¿De qué circunstancias? Por ejemplo, si la persona que presenta la tutela es analfabeta, su abogado renunció al poder y no tiene medios a su alcance para defenderse, pues creo que hay una justificación para que el tiempo sea más largo que el ordinario. Pero uno también podría aplicar la inmediatez de otro modo. Si el que presenta la tutela es el abogado del caso, que es un abogado con formación profesional, y lo hace en un tiempo extenso, sin justificación, pues ahí la inmediatez no va a ser igual que con el corto. Habría que ponderar, lo que es muy problemático. Cuando uno habla de ponderar tiempos, pues eso es muy difícil, porque normalmente la regulación jurídica del tiempo se da en términos de reglas de caducidad o reglas de prescripción. Y en tanto reglas, es el mismo tiempo para todos, y se cuenta igual. Pero cuando se asumió la inmediatez como principio, pues ya habría que ponderar. Y digamos que una dificultad de presentar una tutela hoy es decirle al juez por qué no incumple el principio de inmediatez. Entonces habrá que justificar la demora en circunstancias objetivas. Claro, el riesgo de tomar al tiempo como un principio es que no vamos a tener decisiones uniformes. Y es muy probable, como usted dice, que un juez diga, pues sí, 6 meses es un tiempo razonable, y otro diga, no ha debido ser 3, o debe ser 1 año, o debe ser 2. ¿Cuántos deben ser? Pues cada juez trata de decir, pero como se condena. No es posible decir que 6 meses sea exigible a todos los casos.
Algunos será más, algunos será menos, dependerá de las circunstancias. Y eso evidentemente introduce un factor de inseguridad frente a la cultura de las reglas que nos daba la seguridad de que era lo mismo para todos. Quizá una forma de defenderlo, que esto fue a lo que llegamos, tiene que ver con atender las circunstancias. Entonces aquí usaría una defensa clásica, la definición de justicia de Aristóteles. La justicia resulta ser lo más adecuado a las circunstancias. Y creo que aún en materia del tiempo las circunstancias son importantes. Y no se puede aplicar la misma medición del tiempo a todas las circunstancias. Como les decía, no es lo mismo un tutelante analfabeto que un abogado graduado profesional. No están en las mismas circunstancias. Pero el analfabeto probablemente ni sabe leer la sentencia, necesita que se la lea. Y mientras consigue quien se la lea y saber cómo defenderse, es razonable que el tiempo sea mayor a un abogado. Eso me lleva al segundo punto, el de los recursos, que es otro de los problemas de procedimiento. Donde una tutela en las previsiones judiciales. Entonces se dice, si tiene un recurso disponible y no lo ejerce, pues no procede. Y en recursos es muy amplio el enunciado, ordinario o extraordinario. Creo que ahí falta una palabra para comprenderlo mejor. Que el recurso sea adecuado, que sea idóneo. Que exista un recurso no quiere decir que el recurso sea adecuado. Eso sobre todo cuando se habla de recursos extraordinarios. Voy a dar un ejemplo que este es un tema puntilloso. Los laudos arbitrales tienen un recurso, solo uno, extraordinario, de anulación. Los recursos extraordinarios en su régimen tienen causales precisas. Si uno no encuentra cómo encauzar su caso en una de esas causales, pues el recurso no procede. Existe el recurso, sí, pero si no estoy en una situación encauzable en ese recurso, el recurso no es adecuado. Entonces no se trata simplemente de ignorar la existencia de los recursos, claro que no, sino de preguntarse dos cosas. ¿Existe un recurso? Y además, ¿este recurso es adecuado para proteger el derecho? Porque a veces no. De hecho, lo que justifica muchos casos de tutela contra laudos arbitrales no es que no exista recurso, sino que el recurso de anulación, al ser tan estrictamente formal, impide la protección de derechos que no encuadran en esas causales. O para decirlo en términos quizá más grotescos, no solamente actuando como las causales de los recursos describen, se puede vulnerar derechos fundamentales. También se puede vulnerarlos sin hacer lo que las causales describen. Y ahí vemos el conflicto de los recursos extraordinarios. Pero incluso a veces los ordinarios tienen alguna dificultad, con toda su amplitud. Digamos que ahí habría un problema de nuevo con el factor tiempo, por la doble condición de la tutela. Es que la tutela no solamente es un mecanismo de protección subsidiario, es como lo pensamos siempre, sino también un mecanismo de protección principal cuando se trata de evitar un inminente perjuicio irremediable. Y a veces usted tiene recursos, pero no tiene tiempo. El clásico ejemplo es el del señor que hace todo un proceso para recibir su pensión, proceso judicial. Y en primera instancia le dicen que no, pues no le alcanza su vida para esperar la decisión de segunda instancia y la de casación, se va a morir antes. En ese caso es de la tutela. ¿Tiene recursos? Sí. Pero de nuevo el problema de la idoneidad o adecuación para proteger su derecho. El tema del tiempo. En las dos primeras respuestas me he metido en un problema grave que he tratado de estudiar ya más de una vez, que es el tiempo en el derecho. El tiempo es muy valioso en el derecho. Y quizá agregaría algo que no me pregunto, pero también es importante decir. El mayor éxito de la tutela es que se resuelve rápido. Bueno, en teoría. No que se resuelva bien. Nadie alaba la tutela porque sea una pieza magistral del oficio del jurista. Lo que a la gente, no abogados y abogados, les seduce más de la tutela es que es una solución rápida. Buena o mala, pero pronto. De hecho, cuando hablamos de congestión de la justicia, quizá la única excepción a la congestión de la justicia, entre comillas, puede ser la justicia en tutela. Y es una paradoja, porque el mismo juez que se demora mucho tiempo en su proceso ordinario, no se demora tanto en la tutela. Y eso pone en vilo muchas cosas, entre otras el proceso. ¿De verdad será necesario un proceso tan formal, tan riguroso, tan difícil para resolver los problemas? La tutela parecería decir, pues no, mire, sin hacer ese proceso, lo resulta
y lo resolví rápido. Ahí no hay problema. Hacer las cosas rápido es valioso, pero también tiene riesgos, puede no hacer mal. De acuerdo. El tercer problema que usted decía es por qué la Corte cambia y el otro no, y el tema del efecto de la tutela. Digamos que el efecto de la tutela no es tan simple como parece. Normalmente decimos es interpartes. Bien, pero hablaríamos de, primero, esa noción prospectiva. Creo que aún la versión más débil de la respuesta habría que ampliar partes para incluir intervinientes. La tutela no solo vincula al que presenta la tutela, vincula a todos los que son, como dicen ahora, vinculados al proceso. Eso puede ser muchas personas. Todos los vinculados al proceso de tutela acaban siendo afectados por la decisión. Y el vinculado no necesariamente es parte, o no tendría esa noción de parte, a menos que asumiéramos que la tutela se puede comprender como una demanda que tiene un demandado, y hablaríamos de la figura del litis consorcio. Pero hay intervinientes, y esos intervinientes entrarían en el conjunto parte, porque estarían afectados por la decisión. Una versión intermedia diría que la tutela no siempre tiene efecto solo entre las personas que están en el proceso, sino también con alguien más, con todas las personas que estén en una situación fáctica y jurídica semejante. Y ahí hablamos del efecto intercomunis, que es cada vez más frecuente y más complicado, porque es un efecto que incluye a personas cuyo nombre no se sabe, pero que están en la misma situación. El típico ejemplo de esto es cuando hay unas personas que están en una discusión sobre la posesión de un lote urbano, y ahí construyeron su vivienda 500, 600 personas, van a ser desalojadas. Quien presenta la tutela es uno de los 500, y la decisión no se refiere solo a él, se refiere a todos. O el célebre caso de la cárcel, donde el reo hace una tutela porque no tiene agua potable, que es una paradoja en nuestro sistema penitenciario. Construimos cárceles en lugares en donde no hay agua potable, ni red. Pues al que le falta agua potable no es solamente el que hace la tutela, es a toda la población de la cárcel. Y en ese caso se hace un efecto intercomunis para proteger el derecho de todos, los que están en la misma situación. Y digamos que sin llegar a hablar de un efecto ergonomix, sí creo que la tutela tiene, al menos en el sentido de interpretar el derecho fundamental, más trascendencia que el mero escenario de los intervinientes o vinculados o el escenario intercomunis. Ya no estoy hablando de la decisión, pero sí que es verdad que cuando la Corte interpreta un derecho fundamental, especialmente en una sentencia de unificación, esa interpretación del derecho tiene un peso específico que trasciende a los involucrados en el caso y que acaba afectando a toda la comunidad jurídica. Porque de qué otra manera yo leería el derecho fundamental si no es a partir de las sentencias que lo interpreten? ¿O cómo comprendería la finalidad de la selección para revisión, que es en el fondo unificar la jurisprudencia? No es deshacer entuertos, es unificar la jurisprudencia. Si no le reconozco a la sentencia de tutela el valor de unificar la jurisprudencia y en ese sentido fijar una interpretación atendible de los derechos fundamentales que trasciende a las partes del proceso y trasciende la decisión misma, pues sería muy complicado comprenderlo. Y ahí hay una implicación muy curiosa. En la sentencia C, la Corte no solo usa sentencia C, usa sentencias T cuando quiere establecer cómo se ha interpretado un derecho. En la práctica lo usa como un elemento de juicio para fijar interpretaciones. Incluso podría atreverme a decir que una sentencia SU, que es una sentencia de tutela, para saber cuál es el sentido y alcance de un derecho fundamental, tiene mayor valor y mayor peso en ese aspecto que una sentencia SU. No por la decisión, sí por la interpretación. La interpretación, y más si nos atenemos a un modelo de precedentes, pues es importante. Ahora, que por qué no cambian hoy, qué se puede hacer, pues digamos que la respuesta ahí es, hay que empezar con un principio de humildad. Todos los jueces se equivocan. Sí, claro. Y los jueces de las altas cortes también se equivocan. Eso es inevitable. Ese es un riesgo humano. Nadie tiene garantías de no equivocarse. Ser humano es aprender a vivir con los errores. Y quiero hacerle una dramatización peor. El juez de primera instancia, cuando se equivoca, puede dormir un poco porque sabe que hay un tribunal que va a revisar lo que hizo, que va a poder establecer si se equivocó, cómo corregir su error. El problema de los jueces de alta corte, al
al menos a mí siempre me pareció eso, es que tienen que aprender a convivir con que sus errores no pueden ser corregidos. Y esa es una convivencia muy difícil. Cuando el que tiene la última palabra comete un error, ¿qué hay después? Nada. Y si no hay nada, hay que aprender a vivir con el peso del error. Es una presión muy fuerte. Yo le diría que el trabajo de los jueces de las altas cortes no es difícil porque sea mucho, que a veces es mucho. No es difícil porque sea muy calificado, es difícil porque no hay ninguna red de protección. Si hay un error, el error queda. Y aprender a dormir con la posibilidad de haber cometido una injusticia impunemente es difícil. Eso no es lo que lo pone más difícil. Claro, eso es un riesgo. ¿Qué medidas hay? Hay solo una que medio se ha estudiado un poco, que podría ser interesante si quieren para otra oportunidad, que es el incidente de nulidad de sentencias. Es como la ventana que la Corte abre para revisar sus propias obras. Con un dato curioso, el índice de prosperidad del incidente de nulidad de sentencias ha aumentado en los últimos años. Y es un acto de contrición muy humilde. Imagina el mismo tribunal que hace la sentencia diciendo: yo, cuando hice la sentencia, violé derechos fundamentales. Y por tanto, yo mismo dejo sin valor mi propia sentencia y hago otra. Claro, no prosperará mucho porque es que no todo el mundo está dispuesto a decir eso. Hay que tener un sentido de humildad muy fuerte para decirlo. El camino vanidoso de yo no me equivoco nunca y por tanto nunca voy a anular nada, pues es más fácil. Yo soy infalible. Pero no es un camino realista. Ahora, que si eso lo hace un juez, pues, obviamente que estaría en una piedra. Digamos que ahí viene el problema más grave. Normalmente las grandes innovaciones jurídicas deberían surgir de los jueces, que son los que están más cerca de la realidad, no de los cortes de cierre. ¿Por qué no ocurre generalmente así? Porque las cortes de cierre tienen la oportunidad de sentirse más a salvo que los jueces. Y entraríamos en un tema muy complicado. Al juez lo investigan y lo juzgan autoridades distintas que aquellas que investigan y juzgan a los magistrados. Yo quiero decir que los magistrados gozan de impunidad, pero tienen un modelo de control distinto al de los jueces. Y una de las reglas que se plantea en los tribunales de cierre es que lo único que puede cambiar la lectura de la Constitución hecha por ese tribunal es el mismo tribunal. De hecho, es una causal de nulidad de sentencias. Cuando una sentencia de tutela cambia la interpretación hecha por la sala plena, es susceptible de nulidad y la anula. Incluso se da dentro del mismo cuerpo. Sí, doctor Farid. Llamó Derecho y Deporte. Y a esa tertulia asistió Oscar Miranguis, uno de los árbitros más importantes que tuvo Colombia. Y entonces él dijo lo siguiente, que me parece que es perfectamente aplicable, porque él en últimas es un juez, árbitro, es un juez, más que árbitro el juez. Además que toma decisiones que en esa época no tienen recurso a ninguna naturaleza. Dijo: les quiero decir que nosotros los jueces nos equivocamos, pero tenemos la obligación de equivocarnos lo menos posible. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi admiración en su posición, tanto por el fondo como por la forma. Y parece perfectamente impecable. Profundizando en todo el contenido de su exposición, piensa uno que en la vida práctica el gigante se presenta un problema con respecto a este tema, porque puede ocurrir a veces con mucha frecuencia que el fallador no advierte al momento de producir su sentencia que existen otras normas legales con contenido igual al contenido de la norma que se está juzgando. Y sencillamente se confiera la sentencia sin hacer referencia a esas otras normas que pueden tener contenido igual. Y naturalmente van a quedar en tema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa es una pregunta que me gusta hacer. Creo que lo discutimos mucho. Ahí existe, me parece, una cosa vulgar constitucional con respecto a las otras normas. Y tranquilamente se puede decir que esas otras normas no pueden ser aplicadas porque serían contrarias a
a esa interpretación dada por la Corte respecto a un determinado artículo de la Constitución. Pregunto si eso es correcto. No, yo creía que sí. Entonces entenderíamos que sigue vigente, que se aplicó. Inefectividad es inaplicabilidad. Entonces le pasamos el problema al otro, al juez o al servidor administrativo. Él dice, no dijeron que sigue siendo, pero yo encuentro que es la misma norma en otro texto que ya declaró inexequible. Y entonces le cae encima el peso de la excepción de constitucionalidad. Claro, ahí puede ser ir al deber. Él debería decir, bueno, esta ley no ha sido derogada, no ha sido declarada inexequible, pero es incompatible con la Constitución. Y por tanto yo no lo explico. No, pero lo que estoy preguntando también es, ¿será posible pedirle a un juez, ahí sí, juez municipal o un autoridad administrativa, que haga eso, que tenga tanto valor? Pues normalmente el señor va a decir, bueno, eso es lo que yo debo hacer, pero luego el día siguiente me denuncian por prevaricato todos los interesados en lo otro. ¿Y cómo hago yo entender en el proceso penal que la Corte ha debido declarar inexequible, pero no lo hizo por algún motivo, y yo encuentro que es la misma norma? Entonces digamos que la solución teórica es excepción y constitucionalidad, pero eso nos exige unas cosas difíciles, el valor, el carácter, el riesgo, y los seres humanos, lamentablemente, y somos tan valientes, y tenemos tanto carácter, y nos gustan los riesgos. Por eso existe la próspera empresa de los seguros. Y no hay un seguro penal ahí, yo diría, bueno, lo voy a hacer, pero no me vayan a pegar en prisión. ¿Cómo se podría solucionar todo? Yo creo que hay tres formas alternativas. La primera que ya está ocurriendo es que la Corte tampoco llega a la integración de la unidad normativa sobre. Curiosamente, quienes más le proponen que lo hagan son los intervinientes en el proceso. Entonces, a veces vi en este repaso una sentencia en donde está un académico proponiendo la integración de una unidad normativa, pero para decir que debe inhibirse. Probablemente Cross que es una alternativa. Pero digamos que los intervinientes tienen esa posibilidad de advertirle a la Corte para que eso no pase. Y eso justificaría mucho y daría mucho valor a la intervención. El interviniente puede ser el que se le pone, sobre todo si es un experto. Esta norma está en un texto tributario, no está solo aquí, o en un texto electoral, no está solo aquí, está en otros. Entonces, ¿por qué no la integra? Y la decide de una vez y evitamos el problema. Pero como esto igual no es la garantía de que el problema desaparezca, hay una segunda medida que nunca hemos querido adoptar, porque tiene ciertas incertezas. ¿Cómo no llegar a la excepción de inconstitucionalidad? Una medida intermedia es una medida. La cuestión de inconstitucionalidad. Porque ahí el juez le quita a usted encima el teórica. Y si el juez tiene dudas, como las puede tener, esta norma no ha sido creada exequible, pero yo creo que es incompatible. En lugar de no aplicarla, ¿por qué no permitirle que le pregunte al Tribunal Constitucional? ¿Por qué no dice usted eso? Si es exequible o no. Y yo me tengo a lo que le digo, la cuestión de constitucionalidad. Es una forma, a mi modo de ver, en la práctica más viable de la excepción de constitucionalidad. Porque la excepción, el que lo hace se queda solo con otro no, y a su suerte. En la cuestión, usted no hace nada, en realidad. Eso es plantear una duda para que le responda. Pero esa alternativa históricamente nunca ha sido acogida desde esa tradición constitucional. Y podría pensarse, no me parece tan absurdo. Y habría una tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad involucraría un alcance interpretativo complicado, una extensión de la decisión. Podría uno decir, en razón de la cosa juzgada, no voy a declarar inexequible solo este texto, voy a declarar inexequible esta norma. Y además, cualquier texto que la contenga es incompatible con la Constitución. Una especie de validación general del asunto. Es complicado, ¿de acuerdo? Claro que estoy pensando en posibles alternativas. A mí la que más me gusta es intervención y díganme esa intervención. Pero si cogemos esta, estamos validando la integración de la unidad. La estamos validando. Aunque fíjese la paradoja, la integración de la unidad normativa se critica porque nos da inseguridad, pero en este caso nos daría lo contrario, nos daría seguridad. Y nos evitaría el problema del juez sufriendo por ver si aplica o no aplica la ley, con todos los problemas que eso trae, que de hecho se muestran en la realidad.
como les decía, una de mis curiosidades fue buscar hacer una colección de excepciones de constitucionalidad, buscar decisiones de jueces. Hay muy pocas. Y si se busca tribunales y jueces casi ninguno. Los que se atreven a eso son los tribunales de cierre. Los jueces, pues no, un juez no se va a exponer tan claramente con la excepción, aunque debía ser. Pero bueno, todos somos humanos, pues se puede explorar estas vías. La cuestión podría ser claro, eso llevaría a prolongar los procesos. Pero mientras se resuelve la cuestión, el proceso queda suspendido. No es la salida europea al problema. No pensar en la excepción, sino en la cuestión. Bueno, depende de tanto que queremos jugar. ¿Alguna otra intervención? Bueno, felicito al Luis Javier Moreno